Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Termina el cuarto mes del año y estamos en una gran contradicción entre lo que es un derecho constitucional, el derecho de huelga, y lo que significa un país con el mayor índice de desocupación en lo que va del siglo XXI. Es decir, hoy van a parar los que tienen trabajo en un país donde la mayoría de la sociedad ha perdido el empleo. Y los que paran son representativos quizás de los mejores salarios. Los sueldos de los camioneros y de los bancarios son de los mejores. Y por el otro lado, casi una contradicción viviente, en un tiempo y en un momento donde la gente tiene voluntad de protestar, pero tiene mucho miedo de perder el trabajo. Y aquellos que quieren ir a trabajar se encuentran con algunas dificultades. ¿Y cuál es la razón por la que uno tiene que preguntarse por qué no hay un paro contundente, o por qué hay un paro parcial, o por qué la situación es de semiprotesta y no de protesta definitiva ante tanta angustia que se vive? Porque a lo mejor no todos coinciden, porque cada uno está atendiendo su juego con sus propias dificultades, porque hay un marco general de encuadre que es la CGT, que ya fue facultado hace mucho tiempo por el Confederal para tomar medidas de fuerza su comando directivo en ese momento de un triunviro, que ya no es más triunviro, que ahora es un dueto, y que estuvo negociando distintas circunstancias, porque todos los días tienen los dirigentes sindicales arriba de sus mesas problemas coyunturales de cierre de empresas, de suspensión de personal, y entonces nunca saben qué es lo mejor. Si paralizar el país en protesta, tomar medidas de fuerza directa como para que un gobierno termine con lo que está haciendo, y después recibir que le cuelguen el cartelito, mira, como no es un gobierno peronista, no lo dejaron terminar. Como si alguna vez Hipólito Yrigoyen, que no había nacido ni siquiera el peronismo, hubiera tenido que ver con los dirigentes del peronismo, como si alguna vez los gobiernos que no terminaron, la culpa hubiese sido de los trabajadores. Y la verdad es que se han vivido jornadas históricas de paros, de protestas, de luchas en las calles, de un pueblo que hace mucho tiempo que viene buscando su definitiva perspectiva y que no la ha encontrado, porque comete siempre el mismo error la dirigencia que dice representar a ese pueblo, que cuando llegan lo que se prometió se olvida y nunca se pagan las consecuencias de esos olvidos. Recuerden ustedes aquel 2001 cuando todo el mundo decía que se vayan todos, que no quede uno solo. Se reciclaron todos y aparecieron de vuelta con distintas versiones políticas, los mismos que se escondían en los bares cuando la gente estaba en la calle. O aquella vez que el pueblo junto en la Plaza de Mayo gritaban se van y no vuelven nunca más a la dictadura de Lanusse, y después apareció el golpe de Estado más cruento de nuestra historia. Hay algo en nosotros mismos que nos lleva a la protesta y que no tenemos soluciones, porque a lo mejor nuestra manera de planificar la vida, nuestra manera de pensar, de vivir, como latinos, es conflictiva. Y como siempre se vulneraron los derechos de los que menos tienen, solamente garantizados en aquella excepcional Constitución de 1949, a la que se olvidó como si no hubiera existido, donde estaban los derechos del trabajador instalados, y donde además había pleno empleo, porque una cosa es tener derechos y otra cosa es tener derechos con desocupación. Puede haber derechos con desocupación, y entonces ¿para qué sirven esos derechos si no se pueden ejercer? Bueno, hoy la situación es que se aumentó la cantidad de cierres de empresas, que se aumentó la enorme cantidad de gente que ha perdido el trabajo,
800.000 personas han perdido su puesto de trabajo desde que gobierna Macri, y vaya si hay motivos para un paro, y vaya si hay motivos para una protesta. Pero ¿qué ocurre? Justamente ese temor de lo que está pasando con este gobierno hace que muchos repiensen la situación y dicen, bueno, hacemos un paro hoy, un paro de 24, un paro de 48, un paro de 72, se van. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo sigue? Y esa preocupación, que no es nuestra, pero sí de los dirigentes, es la que a veces crea las propias internas dentro del movimiento obrero. Mire, piensen ustedes que en el gobierno anterior se apostó a la división y a la fragmentación, se reconocieron una enorme cantidad de gremios donde ya existía un encuadramiento, y además se dio oxígeno porque el turno de la CGT, cuando Moyano estaba, en un momento era a favor y en otro momento era en contra, se le dio oxígeno a otras centrales como la CTA. Pero hoy tenemos 3 CTA y una CGT. 3 CTA y una CGT. Y sin embargo el paro está siendo convocado por un movimiento sindical donde de alguna forma están diversos sectores de todos los trabajadores, y en el medio de todo esto un montón de gente que no está encuadrada sindicalmente, que dice hay que parar, hay que protestar, hay que luchar, pero que no está dentro de ese encuadre, que lo hace desde la comodidad de tomar un teléfono en este programa o de expresarse en una carnicería o a la vuelta de su casa. Pero los que están encuadrados tienen que tomar decisiones que estén cubiertas por la ley. Por eso el Pueblo Obrero, que sacó bandera de revolucionario, no hace paro, porque no lo puede hacer, porque al no parar la Unión Ferroviaria, si se les ocurre parar el ramal de Sarmiento, ellos están en una falta que puede ser desde el despido hasta la sanción imaginaria. Entonces, ¿qué pasa? Hoy dicen que trabaja el personal jerárquico del Sarmiento para que funcionen los trenes. No, están trabajando los guardas. Es decir, una cosa es lo que se dice para afuera y otra cosa es lo que ocurre. Y así también, como han dicho que funcionan los colectivos, resulta que la gente llega a Constitución en este momento o a Retiro en este momento y no andan todas las líneas de colectivo. Estas parcialidades que representan luchas interiores de poder y que a lo mejor el pueblo en su conjunto no lo termina de entender, hace que los gobiernos se fortifiquen ante una imaginaria debilidad en la protesta. Sin embargo, hoy al mediodía va a haber una marcha hacia la Plaza de Mayo, donde se va a mostrar la fuerza de los que convocan y donde se va a mostrar la bronca de la gente protestando, que seguramente se van a sumar los movimientos sociales, se van a sumar los partidos de izquierda, es decir, se va a sumar la gente que quiere estar en la calle protestando. Ahora, llegar al 30 de abril con tanta promoción y prensa y difusión del paro requiere una evaluación. Y una cosa es todo lo que se ha dicho y otra cosa es lo que se va a vivir. Una cosa es decir que van a funcionar los colectivos y que los colectivos no anden, y otra cosa es decir que va a parar un ramal del tren y resulta que no para, funciona. O sea que no nos podemos guiar por lo que se dijo, sino que tenemos que ver el balance después de hoy, para saber cuál fue el acatamiento en todo el país, cómo está la situación de la protesta generalizada, y no tomar una actitud crítica hacia los que paran o hacia los que no paran, sino de análisis, para darnos cuenta de cómo está la fragmentación social, política, gremial en la Argentina, y por eso nos va como nos va. La unidad de concepción para la unidad de acción, que es uno de los axiomas que marca el general Perón en la forma de hacer política, hace mucho tiempo que no se ejerce y por eso vivimos esta enorme fragmentación en todo el campo. Miren, sin ir más lejos, si usted analiza lo que es la izquierda en la Argentina, va a encontrar que si hay 2 partidos de izquierda, seguramente hay 3 frentes electorales. Es la anarquía pura. Nunca se han puesto de acuerdo ni siquiera los que piensan iguales. Si usted toma por el lado de la derecha, se va a encontrar lo mismo. Se va a encontrar que algunos le dicen, no, esto no es liberalismo. No, esto no tiene nada que ver, hay que profundizar esto que estamos haciendo. Y si toma las 2 expresiones mayoritarias de la Argentina, que es el radicalismo y el peronismo, va a encontrar que tenemos desde el alvearismo, pasando a
lo más extremo que sonreía al ERP cuando apareció, en el radicalismo, y en el peronismo, desde los amigos de Elso Garay hasta los montoneros. Por eso no está claro en qué sociedad nosotros queremos habitar, y por eso hay una puja enorme entre los que pensamos de una forma y los que piensan de otra. Lo que ocurre es que es muy fácil decir hagan y vayan. Hoy es un día de paro, supongo que parcial, con una sociedad que no quiere perder el trabajo, por un lado, y con una enorme cantidad de gente que lo ha perdido. Y resulta que los que tienen trabajo paran en defensa de aquellos que no quieren parar. Todo es muy loco. Y todo es muy difícil de explicar. En esta sociedad, donde nos pasamos debatiendo, casi como el ágora de los griegos, que hablaban y hablaban y hablaban en las plazas, y así terminó Grecia, donde Alemania le pidió que pagaran su deuda externa con la entrega de una isla. Nosotros, que al decir de Perón venimos del pensamiento de los griegos, de la construcción del derecho romano y de la fe de los cristianos, me parece que nos quedamos mucho en aquello del pensamiento de los griegos. Estamos en el ágora, estamos permanentemente en hablar y en construir poco. Otras sociedades, la oriental por ejemplo, ¿qué hacen los japoneses cuando quieren hacer una protesta? Se dedican a trabajar el doble y le producen un stock al empresario que lo obliga después a vender el producto más barato porque tiene sobra de stock, o sea, trabajan el doble. Aquí trabajamos lo menos posible para poder protestar y para pedir que se cumplan simplemente con algunas leyes. Es muy difícil tratar de ser objetivos porque uno tiene su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de ser, y por supuesto que es muy difícil tratar de que se comparta lo que decimos, porque no estamos todos en la misma posición. Y aquellos que creen que hay que parar todo y romper todo, lo que no tienen la solución para el día después. Y los que dicen que no hay que hacer nada, se van a encontrar que también los van a echar a ellos del trabajo. En esta sociedad de la duda, lo que no tenemos son personas preclaras para la conducción política, para la conducción sindical, para la conducción empresaria, es decir, para la conducción de la nación. Por eso hay casi como cosas que reflejan y justifican la regla, que son las excepciones, un papa que es argentino, un mejor jugador de fútbol que es argentino, un chico de 21 años que lo terminan poniendo entre los 100 líderes del mundo, es decir, esas excepciones, y a una hasta que llegó a ser reina de Holanda. Pero saben una cosa, son las excepciones de la regla. Individualmente los argentinos somos triunfadores, pero fracasamos en función de equipo. Por eso Perón hablaba de la comunidad organizada. Hoy hay un paro convocado por sectores del gremialismo, acompañado por otros sectores, que no sabemos cómo va a terminar, y que tiene en toda la sociedad dos lecturas: los que están de acuerdo y los que no están, y una tercera lectura que no se dice, de aquellos que van a trabajar pero les encantaría estar de paro ante el gobierno del oprobio de Mauricio Macri.